costo de oportunidad, que recién lo repasamos con un ejercicio, y frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Bien, eso fue lo que estuvimos viendo la clase pasada, y hoy reforzamos con otro ejercicio, frontera y costo de producción. Ahora vamos a ver algunos conceptos de el PowerPoint 3, ¿sí? Que me interesa que sepan. Estos son contenidos muy teóricos, después todo esto nos ayuda como para arrancar, ¿sí? Y vamos a centrarnos la clase que viene en demanda. Luego vamos a ver oferta, luego vamos a ver punto de equilibrio. No tengo a mano el cronograma, pero creo que vamos a ver elasticidad, ¿o no? ¿Alguien lo estuvo mirando? Profe, el cronograma no está en el Classroom. ¿El cronograma no lo puso? Bueno, bien que me lo digan. Ahora no está más. ¿Lo sacó? Lo sacó porque tenía que cambiarle las fechas, porque estaban mal. ¿No sabes qué? ¿Quién me dice eso? Porque Giselle, ¿qué viste en las fechas? Porque nosotros lo miramos con él y no tenía las fechas mal. No, yo no lo vi. Otra compañera lo había visto en la primer clase y le avisó al profesor, y él dijo que lo iba a revisar y por eso lo sacó. Bien, porque si alguien que me diga puntualmente qué fechas son las que estaban mal, porque nosotros estuvimos repasando todo, incluso los feriados y demás, y lo vimos bien. Pero bueno, yo le digo que lo subamos. Si tiene algo que está mal, lo vamos viendo clase a clase, ¿no? Pero bueno, ese sería como esperen un minuto que lo voy a... Ese sería... Ustedes están viendo igual la pantalla que comparto que dice objetivo, ¿verdad? Sí. Bien. Espérenme un minuto que quiero corroborar. Tener bien esto. Bien, entonces tenemos demanda, oferta, después tenemos mercado, elasticidades, comportamiento del consumidor, producción y costos, y nada más. Todo eso tenemos para el primer parcial. Después para el segundo ya arrancamos con dinero y bancos, ¿sí? Pero para el primer parcial tenemos todo eso. Entonces, todas estas herramientas estos conceptos que vamos viendo, ahora la clase que viene empieza. Demanda, oferta, equilibrio de mercado, elasticidad, producción y costos, y llegamos al primer parcial. Todos esos son conceptos como de microeconomía. Recuerden que estuvimos hablando que vamos a ver más microeconomía para el primer parcial, y después vamos a ver macroeconomía para el segundo. ¿Sí? ¿Está claro todo esto? Vuelvo a repetir, ¿se perdieron en algo? No, quedó claro, profe. Me interesa que lo sepan para que después se puedan guiar, porque falta un montón para el primer parcial, y después se hace extenso, ¿no? Vamos a tratar de ser ordenados, subir en el tablón. Ahora le voy a pedir que suba de vuelta el cronograma, o lo subo yo, y después subir en el tablón lo vamos a subir por temas, ¿sí? Para que ustedes tengan todo el material, digamos, de cada uno de los temas. Después tienen la bibliografía, y obviamente lo seguimos en la clase. Con eso llegamos al primer parcial, y vemos para el segundo parcial la parte macro. ¿Bien? Bueno, de esta filmina van a ver que esto es mucho de lo que nosotros estuvimos hablando, porque habla del hombre y sus necesidades. Y recuerdan que yo les dije la clase pasada, vamos a hacer el ejercicio de frontera, vamos a ver como más con un ejercicio práctico, el ejercicio de fronteras y costo, y después vamos a ver algo de necesidades, ¿no? Y de bienes y servicios. Después, bienes y servicios, nosotros vamos a ver los diferentes tipos cuando veamos elasticidad. Que les dije que vamos a ver bienes complementarios, bienes sustitutos, inferiores, ¿sí? Bienes de lujo. Pero bueno, todo esto es parte de lo mismo que estuvimos hablando. Partiendo de la base que la ciencia económica es una ciencia social, le interesa analizar ciertos comportamientos del hombre, es lo que estuvimos hablando en la clase anterior. En este sentido es necesario considerar que en la economía existen recursos que son escasos.
los cuales junto con los factores productivos constituyen los principales elementos que dan cuenta de la actividad productiva, a partir de la cual se elaboran los bienes y servicios. Entonces, teníamos los recursos, ¿sí?, que son escasos, junto con todos los factores productivos, ¿sí?, esos se transforman en bienes y servicios, ¿sí?, y satisfacen las necesidades, que son ilimitadas. Bien, el hombre demanda estos bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. ¿Qué pasa? Esta parte explica un poco lo que es el método, el modelo, las hipótesis. Vamos a hacer como una lectura general de esto, no me interesa que lo sepan, pero para que ustedes entiendan esta cuestión que nosotros hablábamos en la clase pasada, que vamos a ver modelos, ¿sí?, que vamos a ver abstracciones de la realidad para estudiar diferentes temas, ¿sí?, y todo esto se desemboca en algunas cuestiones que tienen que ver con las variables. Y vamos a ver que, por ejemplo, cuando arranquemos a estudiar demanda, ustedes van a ver cómo actúa la demanda de acuerdo a la variación del precio, pero también existen otras variables que alteran la demanda. Todo esto es el contenido teórico para después avanzar con el resto. ¿Cómo se podría elaborar entonces una ley general que describe un comportamiento que se presenta reiteradamente en el sistema económico? Relevar datos sobre el comportamiento que se quiere estudiar, procesar la información y construir un modelo que representa el comportamiento. Contrastar la hipótesis que sostiene el modelo con una evidencia empírica, comprobar la veracidad de las hipótesis, incorporar las hipótesis a la teoría, ¿sí? Y a partir de eso se ven como el método inductivo y el método deductivo, ¿sí?, para el estudio. Los modelos es una representación abstracta de la realidad que da cuenta de un fenómeno. Cuando se utiliza un modelo matemático, esa representación de la realidad se hace a través de ecuaciones, que fue lo que estuvimos haciendo recién, ¿sí? Los modelos en economía se utilizan diversos modelos, ya sea para explicar fenómenos microeconómicos como macroeconómicos. Los modelos difieren en función de los aspectos de la realidad que consideran, pero siempre son una abstracción. Bueno, ahí tenemos un poco más de contenido. Y después tenemos que dentro de los modelos existen variables, supuestos, hipótesis o axiomas. Vamos a ver que las variables. Tenemos, los comportamientos no siempre se manifiestan de la misma manera. Pueden modificarse algunos de sus aspectos y por lo tanto resulta conveniente analizarlos. En consecuencia es importante establecer que una variable es una magnitud que cambia. Hay distintos tipos de variables, ¿sí? Y nosotros habíamos visto que yo les hablé, ¿por qué hablo tanto de demanda? Porque es la que primero viene. Después vamos a analizar un montón de otras variables, pero es la que primero viene. Entonces dice, por ejemplo, el precio, la demanda, el producto, las exportaciones. Lo que primero nosotros vamos a analizar ahora es cómo actúa la demanda de acuerdo a las variaciones del precio, ¿sí? Entonces, cómo actúa la cantidad demandada de un bien de acuerdo a las variaciones del precio de ese bien. Y después vamos a ir agregándole cosas, de acuerdo a las variaciones del precio de un bien que sea relacionado, ¿sí?, con ese bien que estamos analizando. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Es más abstracto, pero ahora quiero llegar un poquito a ver demanda en realidad. Bueno, acá les dice los tipos de variables, esto que yo les decía, que eran endógenas o exógenas a un modelo, y cuando analizábamos, por ejemplo, demanda, el precio y la cantidad son variables endógenas en ese modelo que estamos estudiando, y vamos a ver distintas variables exógenas que también afectan a la demanda, por ejemplo, los gustos del consumidor, ¿no? O, por ejemplo, uno de ustedes me decía el ingreso que tengo. Me va a condicionar lo que yo voy a demandar, lo que voy a comprar, ¿sí? Bueno, después tenemos, bien, llegamos a esto. En el análisis de los fenómenos económicos es usual recurrir a la cláusula ceteris paribus. En latín quiere decir lo demás igual, o sea, es útil para estudiar el efecto del cambio de una variable independiente sobre la variable dependiente, ya que supone que las otras variables independientes no se modifican, eso es, permanecen constantes. Entonces, cuando primero analicemos demanda, vamos a decir, bueno,
¿qué pasa con la cantidad demandada de los celulares cuando afecta el precio? ¿Sí? Cuando varía el precio de ese celular. Y nada más. ¿Se entiende? Entonces vamos a utilizar, ¿sí?, esa cláusula. Vamos a decir, lo demás no importa. Vamos a decir, bueno, se supone que yo aumento que se supone que aumenta la cantidad demandada de un bien, ¿cuándo qué? Cuando el precio baja o sube. Cuando baja. Y se supone, esa es la ley de demanda, ¿sí? Con eso vamos a arrancar el jueves. Bien. Entonces, todo lo demás es igual. Y nosotros vamos a analizar demanda así. Obviamente después le vamos a ir agregando los otros factores, ¿no? También vamos a ver cómo actúan. Vamos a ver cómo actúan y cómo actúan en la curva. Y qué es lo que pasa con la curva, si se desplaza, si no se desplaza, ¿sí? Pero vamos a ver que existen movimientos en la curva de acuerdo a cómo se manifiesta la cantidad demandada de ese bien de acuerdo a cómo varía el precio. Ustedes me dijeron que la cantidad demandada de celulares cuando el precio baja, ¿qué pasa? Aumenta. Y cuando el precio sube, Disminuye. bien. Después vamos a ver lo mismo, vamos a analizar todo demanda, y después vamos a analizar todo oferta, ¿sí? Y ahí hay que pararse desde el otro lado, porque nosotros estamos muy acostumbrados a hablar del lado de los consumidores, ¿no? Pero hay que pararse del lado de los productores con la oferta, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué pasa con la cantidad producida u ofertada de determinado bien cuando el precio sube o cuando el precio baja. Bien, y después vamos a ver que existen otros factores que también afectan a la oferta. Bien, bueno, me queda algo que les quería dar. ¿Vamos hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Gracias, Francisco, que me dice que sí, que lo veo. Bueno, después. Esto que me interesaba decirles. Nosotros vamos a hablar de los bienes económicos, ¿sí? Vamos a estudiar los bienes que son económicos. Ustedes van a ver en la bibliografía que existen distintos tipos de bienes y demás. Esos los vamos a ir analizando. Cuando analicemos demanda los vamos a ver. Cuando analicemos oferta también. Cuando analicemos elasticidad también los vamos a ver. Pero vamos a hablar siempre de bienes económicos. ¿Bien? Bueno, y creo que no me quedaba nada más. Vimos los distintos agentes económicos, vimos las familias, vimos las empresas, ¿sí? Vimos cómo actúan, vimos lo que vamos a después complementar es ese mercado de factores y el mercado de bienes y servicios, ¿no? Porque ¿quiénes serían los que ofrecen los factores productivos? Según vimos en el flujo circular del ingreso. Las empresas. Las familias, principalmente. Las familias. Y los que ofrecen, digamos, o sea, ¿qué demandan las familias? Los bienes y servicios que ¿quiénes ofrecen? Las empresas. Las empresas. Y los factores productivos los demandan Las empresas. las empresas y ¿quiénes los ofrecen? Las familias. La familia. Bien. Bueno, listo, chicos. Hoy terminamos. Hicimos clase corta. Mucho más corta. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Bueno, de nada. El jueves, profe. El jueves Hasta el jueves. no voy yo. El jueves va, Ah, si mal no me equivoco, va Ernesto el jueves. Bien. Y después tenemos, el lunes también creo que da Ernesto, y después de Semana Santa nos vemos. Profe, ¿y Ernesto el jueves sigue con algo de esto entonces, con demanda? Demanda. Demanda, ok. Demanda. Yo les di el pie. No vieron nada, ¿eh? Yo les di como el pie, como diciendo, bueno, ahora arrancan con demanda. Ok. Ven todo demanda con él, después vemos oferta, hacen ejercicios prácticos conmigo, que se los voy a ir subiendo.
Es posible que se los suba, porque los vamos a ir viendo en las clases también, es posible o se los subo el día de la clase o se los subo el día posterior y los vamos haciendo y ustedes después tienen algún otro para repasar, ¿sí? Lo mismo va a pasar con oferta, lo mismo va a pasar con equilibrio de mercado, elasticidades, ¿sí? Tengo armados los ejercicios y ustedes después tienen alguno más para practicar. Por ahí tal vez lo subo después de la clase, entonces les quedan los que son para practicar y ya vieron conmigo el inicio. ¿Sí? Genial. Bueno, chicos, hasta dentro de Profe, Sí, perdón, una consulta. El jueves es presencial, ¿no? sí. Los jueves, Ah, todos los jueves son presenciales. Y los Ok. lunes virtuales. Hoy yo me Bien. fui a la facultad y me tuve que volver y conectarme, estoy más perdida. Bueno, Por eso me pregunté ya, porque... bueno, es todos los jueves presencial y los lunes virtual. Cada uno de nosotros va a subir el link de la reunión. Yo, les digo, la mía va a ser siempre la misma, porque es recurrente, pero voy a tratar de todos los días que tengan conmigo recordárselos en el tablón, o el día anterior. Bueno, dale, perfecto. Gracias, Vale. profe. Chau chicos, miren el Classroom. Chao.